empezamos con un ciclo que hemos denominado Conversaciones, en el que el artista de esta exposición monográfica, Juan Cuenca, va a entrar en diálogo con distintos profesionales y personalidades del mundo de la cultura y el arte. Hoy nos acompaña para esta primera ocasión el también artista Paco Pérez Valencia, y ambos nos van a brindar un momento muy especial en la historia expositiva de este espacio, ya que se dan cita el primer artista y el último en exponer en esta sala. Os dejo pues con estos dos artistas, no sin antes agradecerle por su generosidad de compartir con todos nosotros su conversación. Muchas gracias. Me gustaría hacer una aclaración a los compañeros que están hoy aquí presentes, porque veo que ganas por mayoría, hay mucha presencia de arquitectos en esta casa hoy, juegas en casa. Hablar de nuestro trabajo siempre es muy complejo, nos cuesta mucho menos hablar del trabajo de otros artistas o nuestra percepción hacia el mundo a través de la obra de otros, pero cuando llega el momento de entrar en este terreno hay como una cierta invasión. Me ha gustado, tratando de preparar durante todos estos días las conversaciones previas y la visita de hoy, ese terreno personal e íntimo que has tratado de escudar a toda costa. Quiero hablar de arte, quiero hablar del proceso, quiero hablar de la obra, es lo que me decías una y otra vez. Y yo preguntaba, ¿cómo se puede desligar al hombre? ¿Cómo se puede desligar el mundo que está ahí fuera, el mundo que pide auxilio, el mundo del ruido, para llegar a la soledad del estudio y no necesitar nada más? Y ese es el mundo donde te sientes más a gusto. Entonces vamos a pisar un terreno incierto en cuanto a las palabras. He tenido que lanzar al vacío el guión que habíamos establecido porque la misma conversación va a dar para entrar en muchos sitios. Me gustaría empezar por el final. Me gustaría preguntarte, porque es una pregunta que constantemente me acompaña en mi proceso, es ¿cuál es la obra que queda por hacerse? ¿Qué es lo que falta todavía en tu bestiario? ¿Cuáles son los 8000 que todavía están en tu punto de mira? ¿Qué viene ahora? Bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo hablar de ese mundo, digamos, el mundo interno, ¿no? Y sobre todo, tratándose de mi obra, que mi obra yo la defino como totalmente abstracta y objetiva. Por lo tanto, hombre, yo sé que tú estás en otro ámbito, en el arte, y que lo que tú pintas tiene mucho que ver con lo que acontece en el mundo y tiene mucho que ver sobre todo con el interior del individuo que eres tú, ¿entiendes? En mi caso ya es más difícil expresar ese, vamos a llamarle entre comillas, sentimiento. Y bueno, porque el arte abstracto está distante de esa concreción, de lo táctil, de lo que ve uno en la calle, de lo que la gente sufre o lo que tú sufres, o de la gente que está en una guerra, que tiene hambre, en fin, no es mi mundo, eso hay que decirlo de entrada. Yo me muevo en un ámbito de las ideas, en un ámbito, sin que esto quiera decir que no haya referencia a cosas, digamos, táctiles, ¿no? Que sí lo hay, ¿no? Por ejemplo, toda la obra que hay en la galería, pues hace alusión en este caso, en otra exposición que haga en el futuro o en el que ya he hecho otras veces, tiene otra referencia, y esto tiene la referencia de la música, ¿no? Y por eso tienen esos títulos, tienen títulos de ritmos, ¿no? Sin embargo, al lado de esos ritmos, que es algo muy concreto, que es un atributo de la música, hay otra que sencillamente se refiere a que es un círculo, una geometría perfecta, donde
ha habido un desplazamiento de las dos alas que tiene el círculo, si lo parto y lo uno, pero no lo uno encontrándose, sino desplazándose, pues esa es la temática de eso. Y entonces yo le llamo giro, porque como esos rabos del círculo que yo parto se van desplazando, pues da la impresión de que es algo que está girando, ¿entiendes? Y con esto puedo poner ese ejemplo, puedo poner muchísimo, ¿no? Es que como estoy viéndolo allí, desde lejos pongo ese ejemplo. Pero quiero decir que no nos equivoquemos, que mi mundo fácil y con el que yo juego es ese, no es el mundo de la intimidad. Entonces, esto seguramente requiere un aislamiento, requiere el estar solo. Es el mundo de las ideas, y de la soledad incluso, ¿no? Y ahora ya te dejo a ti que tú vayas por otros caminos, pero a mí me interesa un poco decir, ese soy yo. Yo tengo brevemente, indudablemente, y no nos engañemos, ese soy yo, no soy otro. Yo tengo la sensación de que cuando te escuchemos hoy, estar ante tus pies va a ser Perdona, muy distinto, pero es posible que tú en mi conversación dices que te estás engañando, porque tú también tienes otro mundo, por supuesto. En eso hemos discutido antes de llegar hasta aquí. O sea, es tan difícil no salir impregnado de todo lo que está pasando fuera. Juan, hay una cosa que me gusta mucho en tu manera de contar. Veo que usas mucho tu lenguaje no verbal, tus manos, y hablas mucho de las ideas. Tú piensas mucho con las manos. Me recuerda a esa manera tan bonita, pedagógica, de ver cómo algunos niños van construyendo su mundo y aprendiendo del mundo, precisamente como cuando van tocando ese material. Esa sensación de ser uno de los prisioneros de la caverna de Platón, no querer salir de la cueva, no querer salir de la caverna porque te sientes dueño de un mundo que ahora estamos viendo por aquí, no te es ajeno a todo lo que después ocurre en la elección del material, en la forma de estar ante el mismo, a la hora de tocar, de apretar. Entiendo que sales, que hablas con tus nietos, que escuchas a la gente y vuelves de nuevo a la cueva para tratar de ser hermético, para limpiar un poco todo eso. Y me decías antes, Paco, no me gusta la palabra, pero mi trabajo roza ese concepto de atemporal, porque el tiempo no se retiene y tienes la sensación ligeramente sospechosa de que estás en la misma obra embarcado desde hace ya muchos años. Me decías, aquí hay, Paco, años de diferencia entre una pieza y otra, y además es sorprendente. Cuando dejé la arquitectura, me dice, para contarme este trabajo, y llego a esta hora, digo, pero si todo esto es arquitectura, veo arquitectura por todas partes. Al final resulta que estamos trabajando todos en el mismo territorio, con esa sensación casi invisible de ser ciudadanos de un mundo al que pertenecemos finalmente. Sí, por supuesto. Pensar con las manos, ¿qué supone esto para ti? Porque el proceso de una obra como esta, que creo que para ti la parte fundamental no es lo que estamos viendo hoy, es el proceso, es el viaje, es el momento, es un instante que se hace eterno, es estar en el estudio, primero que fue la idea, después llegaron las palabras, quizás después llegaron algunos materiales muy fáciles para ti, muy cómodos, cartones, papeles, tablas, donde poder hacer materiales que decían cosas, y de ahí al volumen y al espacio, ¿no? Ese proceso es el que hace pensar para llegar hasta aquí. Sí, todas estas obras tienen ese proceso, sí. O sea, el primero es el dibujo, el garabato, y en mi caso, luego a esto le sucede de una manera casi bastante próxima una maqueta, ¿no? Maqueta de cartulina o de madera o de lo que sea, ¿no? Miren sus manos, por favor. Entonces, si pueden. Miren cómo está contando todo, sí, le está cosificando la idea. Sí, eso requiere, o sea, estamos en el mundo de lo táctil, ¿eh? Y en mi obra se ve que todo esto pues tiene curvas y tiene sentimiento también. Ah. Claro. Pero
una vez tiene sentimiento y tiene referencia, porque esto, por ejemplo, los títulos también son muy importantes, las palabras, ¿no? Yo a esto le llamo objetos cósmicos, a los que hay colgado aquí, y a esto, o chatarra también. No le digo chatarra porque es un poco vulgar, pero bueno, es como cosas en el espacio que sobran de los viajes interplanetarios y están por ahí deambulando, pues, una cosa así. Tiene esa referencia también. Pero, como digo, todo esto, el escalón último es la maqueta, el escalón del proceso, ¿no? De ahí ya la maqueta sale y yo ya no sé muy bien lo que es. Entonces, una vez que lo tengo en la mano, yo tengo que analizar lo que ha salido de la mano. Eso es muy importante también. Entonces, la maqueta está pegada, pero yo la rompo, porque la tengo que ver en el plano. Porque la manera de construir eso, que ya es un terreno de la arquitectura, pues necesito que se proyecte, porque hay que hacerlo con material. Entonces, en ese proceso, pues yo descubro lo que ha salido inconscientemente de la mano. Eso es esa etapa. O sea, ¿desinviertes el proceso? Desinvierto el proceso. Para llegar a la superficie plana. Claro, para llegar a la superficie plana, que es con lo que yo trabajo luego. Y entonces ahí ya elijo el material y elijo la escala. Y Juan, en todas estas obras, la sensación de fragilidad y de fuerza está latente en todo. Parece como si al tocar algo pudiera quebrar esa sensación de fuerza. Te he preguntado antes por la fuerza y me has dicho, no, la fuerza está aquí. Sí. Lo otro es una cuestión de pensar para llegar a ese camino más breve. Pero yo quiero preguntarte, en ese proceso, por esas obras fallidas, esas obras que, buscando la tensión, quebraban, se astillaban, perdían la belleza pulcra y quedaban relegadas a un otro nivel, quizás de vida ulterior. Porque tengo la sensación de que tu trabajo es un proceso eternamente largo. Sí. Y piezas que nacen hace 2 años cobran cuerpo a lo mejor años 3 más tarde. años o 4 o 10. Y en medio se van mezclando procesos que emanan, ¿no? Sí, sí. Esto, por ejemplo, era una maqueta que tenía ya muchos años y estaba allí. Y la regenero otra vez, la reconvierto. Cuando encuentro la madera, esta madera tan maravillosa que es la secuoya. Y claro, luego viene la proporción, otro elemento también arquitectónico. Estos son listones que vienen de un tablón, porque es una madera que la trajo un industrial de Córdoba desde California, me parece, porque esto hay bosques de secuoya en Obregón y en ese famoso que hay en San Francisco, ¿no? Que sale en las películas, ¿no? Yo no sé si este era de Obregón o era de las películas, pero desde luego es de allí, es lo auténtico. Yo cuando vi la madera aquella tirada en el suelo, en el almacén, que nadie la quería, y digo, esto para mí. O sea que eso es todo un proceso, en este caso del material, y luego, dependiendo de cómo es la dimensión, la escuadría, que le llaman bueno, se llama así, ¿no? Entonces, esa elección y el abanico, ¿no? Que dice el carpintero, me lo pone y digo, no, esto está muy mal, venga, vamos a ponerte. Y te pones allí con él y tiras de un listón, tiras de otro, hasta que se queda perfecto. Todo eso requiere casi una cosa amorosa, ¿no? Hasta que se encuentra hecho. Eso lo ha dicho él, ¿eh? Eso te doy la razón. Del amor ha hablado él. Bueno, eso me tranquiliza. Bueno, es que tengo que conectar contigo, porque tú eres lo contrario de lo que yo digo, que es la racionalidad absoluta y la abstracción absoluta. Y tú te empeñas en que no es así. Y efectivamente es verdad que no es así. Lo que pasa es que yo en mi trabajo
siempre estoy pensando en esa razón, no estoy pensando en el sentimiento, ¿no? Te voy a poner a prueba. Te voy a preguntar por ese sentimiento. Tu proceso Veis de ya por trabajo... dónde va este, ¿no? Quiere llevarme a su terreno. Bueno, pero Juan, por eso me han llamado a mí. Pero Si vamos, no, si no hubieran pedido a un racional matemático... Juan, te voy a poner... si yo te estoy dando facilidades. Te voy a poner a prueba porque en tu proceso no se puede hacer una pieza para terminar y pensar en otra. Tú tienes que estar haciendo muchas piezas al mismo tiempo que seguramente se hermanan en una serie, que se estancian, se espacian, unas comulgan con otras. Siempre ocurre, esto no hay que ser artista, cualquier creador sabe que en un proceso de piezas hermanas una pieza se enquiza. Todo va bien, todo el mismo material funciona de maravilla, pero hay una obra que porque la beta llega de otra manera, porque le has dado el corte donde no debías, porque tú estás ese día con poco amor y la obra no sale fluida. Hasta el punto de que el resto de las obras van ocupando su sitio, terminan su proceso y esa obra todavía está contigo. Es una obra que sigue en lucha, que sigue pelea, la has detestado, te has sentido mal con el mundo, contigo y con ella, pero a la larga son las piezas que te terminan dejando una huella. Lo sé porque se te ha escapado, hablándome del ritmo, de una que no era igual de los demás, se te han encendido los ojos. Es precioso cuando un artista habla de lo que de verdad le duele, de lo que le pertenece. Sí. La obra dura y compleja, la que más combatió contra ti, es la obra que más permanece en tu señas. Sí, en esa serie precisamente fue esa que yo le llamo ritmo jazz, ¿no? Esa es la negra, ¿no? Y esa es la que más la dio, pero la que yo perseguía y le vencí. Y al final... ¿Habéis visto la sonrisa? Esa sonrisa no es como el resto de la obra. Sí, sí, sí. Oye, Juan, sí. ¿A dónde van todas esas obras que quedan? Tú tienes un cuarto de los horrores. Yo recuerdo a Paco Molina que me dijo un día, nada se tira en el estudio, todo tiene que quedar en algún sitio. Yo he aprendido a perdonar obras que creía insalvables y he necesitado al menos 2 años para verla con otros ojos. Incluso ahora llego a pensar que sería incapaz de llegar a ese nivel de compromiso que tenía entonces. ¿Tú tienes algún cuarto de los horrores para estas piezas? Bueno, no las tiro y allí están allí, sí. No tengo el cuarto. El cuarto es el cuarto. No lo oculto, sino que están allí a la vista, ¿no? Pero hay obras que como tú dices, que no funcionan, que no le he encontrado todavía el kit, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. Pero yo no tiro nada. Estoy acordando algo, en fin, por animar un poco la cosa, que contaba Pepe Duarte en un viaje que hicieron a Vallauris, donde vivía Picasso, y tenía mucha gracia, lo cuento porque es muy gracioso, ¿no? Porque estaban en los toros y Picasso estaba en los toros. Y entonces Pepe le dice, Picasso, que soy español y soy pintor. Dice, yo también, dijo Picasso, o sea, comparándose un jovenzuelo con eso. Total, que a partir de ahí ya lo invito a su casa y todo eso. Bueno, entonces les dije, bueno, vosotros iba Pepe y Juan Serrano, del equipo los dos. Todavía no estaba el equipo funcionando. Y entonces, bueno, vosotros quedáis ahí y curioseáis. Tengo yo que recibir unos amigos y los llevó a un cuarto de esos de los horrores. Picasso conservaba hasta las cajas de cerillas, un montón de cajas de cerillas, no tiraba nada. Nada. Es curioso, esa manía de porque todo está vivo, ¿no? Y en cualquier momento puede renacer otra vez. Eso es así, ¿eh? Oye, Juan... Yo hago renacer cosas muy antiguas. ¿Cómo? Que hago renacer cosas muy antiguas que he hecho. Pero porque siempre... la había tirado, la había puesto en barbecho y no ha llegado el momento de cogerlo otra vez y convertirlo en una obra. ¿Entiendes? Pero yo no tiro tampoco nada. ¿Qué hay en tu trabajo del niño y del arquitecto racional? Ese que hoy está peleando conmigo y sin embargo el niño empieza a dejarse oír. O sea, ese niño, ¿en qué momento el niño empieza a tocar eso que llamáis arquitectura, cuando estáis en el estudio, cuando estáis pensando y empezamos a hablar de arte? ¿En qué momento esos confines, que no me gusta hablar de límites
ni de fronteras, pero en algún momento rebasas una puerta intelectual y ya no estás haciendo un lugar para ser habitado y estás pensando en un algo que simplemente tiene el privilegio de existir porque tú lo querías. No te sabría decir. Lo que sí te puedo decir que yo a mis 13 años yo ya estaba haciendo esculturitas de barro, que iba yo a buscarlo en una cantera que existía en Córdoba en bicicleta. Yo lo amasaba, lo hacía, no tenía recursos, era yo muy pequeño, y empecé a ser santo. Porque es lo que yo veía en la Semana Santa. ¿Como ahora? Sí, bueno. Y luego, al cabo de muy poco tiempo, empecé a ser desnudo, porque cayó en mis manos un libro de cosas de Miguel Ángel. Y estaba lleno de desnudos, porque yo tengo que ser desnudo también. Entonces ya a mi familia eso no me gustó. Eso de ver a las personas en pelotas y todo eso ya no les gustaba. Pero yo seguí insistiendo. Juan, convénceme, cuando he dicho antes y los santos de ahora y te has reído, convénceme que aquí el espíritu no está, convénceme que aquí el desnudo no está, hazme ver que ese niño no está aquí, porque no lo creo. Sí, hay una cosa que yo cuento mucho, porque hice un relieve hace, no sé, 5 o 6 años, y que son una tabla, vamos, es metálico, con unos cortes sucesivos que se iban cada vez estrechando. ¿De dónde dice? ¿Dónde está el niño? Es la idea de infinito que yo tenía cuando era pequeño, que es el efecto de dos espejos que uno se ve reflejado multitud de veces. Entonces yo pensaba que aquello, así, desde niño, una caja era una lata, ¿no?, de un producto, ¿no? Y que en esa caja el símbolo era la misma caja con el mismo producto, el mismo letrero, y dentro de ese había otro con lo mismo. Y esa es mi idea primera que yo tenía de infinito, tendría 8 años, una cosa así. Y entonces yo quise reproducir eso, y efectivamente. Y lo reproduje y hice dos, uno mimético y otro con un cierto giro. Y bueno, esas son cosas que uno trae de la infancia, ¿no? Y tanto. Si a eso te refieres. Sin duda. De todas maneras, también me refiero a... Yo estoy descubriendo mundos constantemente porque me junto con gente joven. Tú me has dicho que ese es un hándicap que has tenido siempre en tu pensamiento. O sea, abrir de vez en cuando esa puerta del estudio para salir fuera. Has tenido recientemente, además, una experiencia que creo que ha sido muy hermosa para ti, de trabajar en el C3 de Córdoba, sí, con gente que repiensa el diseño. Además, lo habéis hecho de una manera súper cooperativa, en donde las ideas de uno se mezclaban con las de otro. ¿Qué sensación tienes de ver a través de los ojos de otro, de las preguntas de otro? Porque es una forma de vivir y de crecer tan apasionante. Pues, como ya he dicho antes, yo en mi trabajo estoy muy aislado, tengo poco contacto con el mundo, pues la verdad que aquello me resultaba extraño de las cosas que decían, ¿no? No recuerdo ninguna cosa en concreto, y además sería muy largo, pero a mí aquello me sorprendió muchísimo, porque decían cosas diferentes a las que yo decía y las que yo decía cuando tenía su edad. Y me sorprendía. Pero vamos, yo lo achaco a mi falta de comunicación con la gente, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, que ya que está aquí María, si no llega a ser por ella, yo no tengo esa experiencia. Porque yo lo primero que pregunté, digo, bueno, ¿y dónde voy yo si yo no conozco a gente joven, las diseñadoras jóvenes y tal? Y María fue mi salvación, porque ella sí que conocía ese mundo. Entonces hicimos la convocatoria para elegir a la gente. Eran 10 nada más, ¿no, María? 10 personas, que era complicado y comprometido, ¿no? Elegir a 10 personas.
Sí, sí. De todas las edades, ¿eh? No eran solamente jóvenes. Pero bueno, comparado conmigo eran jóvenes todos. Dicho sea de paso. El niño que está hoy hablando. Volvemos al trabajo que sé que te sientes con más confianza, con más gusto. Tensión al mínimo hasta el punto de que cualquiera de estas piezas que tienen que hacer ruidos constantemente para estar entre nosotros, ¿en qué momento encuentras, la obra además en la que te tiene que decir basta, hasta aquí llego? ¿Dónde asumes los riesgos en esa construcción? Una pieza como esta que tiene la parte que se curva hacia afuera, el momento, ¿cómo es ese momento interestelar en el que tienes que doblar sabiendo que aquello o se quiebra, se rompe o se obtiene aquello que estás buscando? Pues esto, en esos años que representa esta exposición, entre, no sé, 20 años, no sé si llega, este es de los ejercicios más extraños que he tenido yo, porque he hecho piezas, no la he tirado, la he conservado, otra la he terminado hace muchos años, y he seguido con el mismo tema, este de la tensión, ¿no? Porque, y si me pregunta, bueno, ¿y eso cómo surgió? Yo no recuerdo cómo surgió, porque es una cosa muy rara, ¿no? Una madera que se le da una curva, que se le estima una tensión y luego se coge de aquí y de allí y queda como es esta, ¿no? Una convexidad y una concavidad al revés, ¿no? Pues eso es muy raro, yo no lo sabía explicar. Si me lo preguntas no te sé responder. Lo que sí te digo es que a mí este tema siempre me ha subyugado, ¿no? Eso de que una simple tensión es capaz de generar esa forma, ¿no? Que aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Este y la que hay allí, ¿no? Y luego con esa con ese incluso hay peligro, porque te contaba antes, ¿no?, que aquella pieza de allí no hace mucho, trasladándola de sitio, se soltó el cable y pegó un trueno tremendo. Me asusté y se quedó plana otra vez, o sea, volvió otra vez a su sitio anterior, ¿no? O sea que esto es las de este rango, digamos, son piezas que tienen vida, o sea, que dentro tiene vida. Ahora, ¿cómo se me ocurrió eso? Yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que manoseando cosas, ¿no? Esa es una forma muy linda de descubrir. Sí. Muy bonita. Sí. Juan, háblame de ruidos y de silencio, porque tú me dices que no sales. El mercado, por ejemplo, nos aturde profundamente. Vivir con el arte y del arte es algo tan ajeno al mundo. ¿A quién le importará esa lucha que tienes con ese tensor, con ese material? ¿A dónde llega todo esto? La pregunta que me hago es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué dedicas el bien más preciado de tu vida, que es el tiempo, segundo tras segundo, en mirar cómo una pieza de papel se comporta, el pensar que esa pieza de papel cobra cuerpo en metal, en pensar que el metal va a necesitar ayuda externa para tratar de domarlo, de doblarlo? El ¿para qué es todo esto? O sea, ¿cuál es la huella? Yo creo que es un sentido del proyecto. O sea, el proyecto no como un proyecto de obra o de arquitectura, sino el tener un proyecto. Un proyecto es tener algo que luego se realiza, pero primero lo piensa. Ese es el proceso del proyecto. Pero hablas de propósito, hablas de por qué. Sí, también se puede decir propósito. Entonces, si a uno se le ocurre algo que tiene que hacer, lo hace. Entonces, bueno, eso pasa en todas las artes, en la arquitectura también. Aquí hay muchos arquitectos y ya saben que tienen entre manos algo y que tienen que llevarlo a efecto, que tienen que hacerlo, por lo menos como mínimo dibujarlo y a ser posible hacerlo. Yo no soy arquitecto de dibujar. Hubo una moda
no sé, emanaba de los italianos, ¿no? Que con el proyecto, con el dibujo se conformaban. A mí no, yo he hecho algún dibujo y lo tengo que realizar, ¿no? Y hago un proyecto de arquitectura y lo tengo que llevar a efectos, si no, no me hace ninguna gracia, ¿entiendes? O sea, eso yo no publico obras dibujadas, obras fotografiadas, porque ya se han hecho. Por lo menos es mi manera de trabajar, supongo que en eso hay unos que estén de acuerdo y otros que no. Yo desde luego soy de esa calaña, digamos. Entonces, en la obra de arte yo creo que es lo mismo. Me estoy acordando de mi amigo Carlos Castilla y hablaba mucho de eso del proyecto de vida, ¿no? Y él no era arquitecto, era psiquiatra. Entonces hay que tener un proyecto. Si tienes un proyecto, puedes vivir. Si no tienes proyecto, ya te puedes morir. Víctor Frank. Ese sí. El hombre en busca de sentido. Pero, Juan, ¿qué papel tiene el espectador en tu trabajo? De verdad. O sea, solo la cueva, la soledad, tú y el duelo ante la vida con ese material, pero sabes que después van a pasar cosas, van a venir los otros sí, ojos, sí, otros corazones. Pues mira, lo que más puede satisfacer, y no por vanidad, es que te digan que le interesa mucho y que le gusta mucho. Sobre todo que le interesa. A mí me gusta mucho la palabra interesar. Desde mi punto de vista, yo veo una cosa, digo, ¿me interesa o no me interesa? Por supuesto, también se dice me gusta, pero sobre todo, si hay algo que me está atrapando, que me atrapa, que me coge y me deja allí mirando sin poderlo evitar. Y eso, el que te digan de una obra que tú has hecho que le interesa, eso es muy gratificante, que haya alguien, una respuesta exterior. Pero en el proceso no tiene cabida el espectador. No tiene, pero tú sabes que estás haciendo algo que puede emocionar. ¿Tú haces de ti mismo espectador? ¿Tú te sitúas ante tu trabajo? Sí, claro. ¿Y eres bondadoso? No, pero no soy como yo. A lo mejor me gustan cosas que al espectador no le gustan nada, ¿no? No tiene que ver. Yo estoy hablando de una cosa totalmente exterior. Yo mismo me sorprende que haya cosas que le guste a la gente, cosas que yo he hecho que le guste a la gente, y te sorprende, ¿no? Pues sí. O sea, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Vale, te he preguntado por los ojos que se sitúan delante de la obra. Decimos que no, pero en el fondo nos gusta. Para hacer una obra de arte hay que ser muy crítico y estar cuestionando constantemente todo. Por eso se ensaya, porque no todo satisface, ¿no? A mí, como ejecutor. Totalmente lo comparto contigo. Claro. Y en esa sensación crítica creo que seríamos muy poco benévolos para sacar la obra fuera. Pero ahora viene la exposición. Menuda palabra. ¿La? Exposición, esa X. Sí. Exhibirse, estar ante ojos ajenos sin saber si aquello se va a entender. Y además cada exposición, cada espacio manda. Esto ya es museografía. Hacer una exposición aquí, amigos míos, es lo más difícil del planeta. Sí. El que ha montado en espacios limpios, en espacios diáfanos, en espacios con ángulos, no encuentra tantas dificultades como un lugar que ya por sí mismo se siente bello. Este espacio necesitaba de muy poco y casi siempre expulsa, escupe, echa al que osa entrar de cualquier manera. Este trabajo funciona. También hay que hablar de ese tercer hombre, claro, como Carol Reed. Yo no tengo más remedio que hablar de ese tercer hombre que anda por ahí. Ya se ha escondido José Luis Jiménez. Bueno, es que es importante, es curioso, y lo digo en primera persona, a veces trabajar con tu propia obra es realmente complicado. Lo que haces con mucha facilidad, con obra ajena, las respuestas las tienes de otra manera. Contigo hay un exceso de todo. Entiendo que la figura de José Luis, conociendo el espacio como lo conoce, en un lugar como este, tan... Y no solamente por conocer el espacio, porque esta exposición es muy singular. Yo se lo digo a la gente, amigos míos, digo, debes de ver la exposición. Digo, no por nada, sino porque es muy singular. Es que no es lo mismo esto que en otro sitio. Sin duda. Esto es muy singular. ¿Estás contento?
Sí, sí, por supuesto, totalmente satisfecho. Sí. Cuando viniste, porque aquí han tomado decisiones contigo, pero cuando una cosa es el plano, las fotos, las imágenes, ¿cuál fue ese primer impacto de ver tu trabajo? ¿Necesitaste estar solo otra vez? No necesariamente, no. Bueno, es que esto no tiene un principio y un fin, ha sido un proceso largo, por lo tanto no hay un descanso para decir me gusta o no me gusta, ¿entiendes? O está mejor o está peor. Pero vamos, tengo que decirlo que el personaje de José Luis ha sido fundamental, consultando todo con mucha finura, pero ¿cómo diría yo? No digo pesado, pero por lo menos insistente. Mira, Juan, que esto va a ser así mejor. Digo, lo que tú digas, José Luis, porque tenía razón, ¿entiendes? O sea, ha habido un tándem ahí muy... Hay mucha seducción cuando te encuentras con alguien que es capaz de mirar tu trabajo de una forma no prevista por ti, pero al mismo tiempo encandila. Es que la obra de arte, que la vea el mismo autor, es complicado. O sea, yo en las exposiciones, a mí me gusta desinteresarme y que sea otro el que venga a decirlo dónde hay que poner las cosas, porque seguro que lo va a hacer mejor que el propio autor. El propio autor se obsesiona, cree que una cosa está bien, pero no está bien, y no es capaz de olvidarse de esa obra y pensar de otra manera, cómo va a ser el público, quién es ese público. El público siempre es muy variado, ¿no? Y uno ve la obra como si uno mismo... Hay gente que equivocadamente pone una exposición como si el espectador fuera él, y eso no es cierto. Además, lo hermoso del arte es que hay un espectador aparte, ¿no? Claro, porque si no, uno cae en el vacío. O sea que uno se tiene que... No se puede quedar en el dibujo ni en la maquetita, hay que hacerlo y hay que pensar que eso lo tiene que ver alguien. ¿Estamos? Si no, no se entiende. Juan, yo veo tu trabajo y tengo la sensación, sí, claro, yo te conozco, eres personaje público. No hemos hecho ninguna pregunta de Equipo 57, no quería hacerla, pero Equipo 57 tiene que pesar tela, una breve historia del arte que deja sentir su presencia todo el tiempo, constantemente. No quiero entrar ahí, pero al mismo tiempo estoy ante tu obra y pienso, si no conociera a la persona, ¿cómo sería el hombre o mujer que está detrás de una obra como esta? Y me sabe, qué sé yo, a lejano oriente, me sabe a juventud irredenta, a lo mejor no estoy muy lejos de la persona que tengo ahí delante. ¿Cómo es la persona que hace cosas como esta? Ahora cuando te escucho veo que hay un deseo inalcanzable que perdura desde hace mucho tiempo, pero compartido con una forma de estar en el mundo que creo que no es tan ajena, Juan. Creo que tu soledad del estudio es una nave espacial que va interestelarmente compartiendo con otras dimensiones, pero están aquí y se están impregnando de todo esto. Estoy perfectamente informado, claro. Pero es distinto a tener contacto con la juventud, eso es distinto. Ahora, leo, como es natural, veo exposiciones, veo cine, veo todo, claro. Juventud. Pues déjame hacerte una pregunta que entonces era necesaria. ¿Y qué le dirías a un joven que va a iniciar su mundo interesado por el arte? Porque seguramente, bueno, no lo que siempre escuchan, que si el mercado es difícil, que si vivir de esto va a ser complejo. No. Me lo está diciendo un señor que a pesar de todo lo hizo. O sea, ¿qué podrías aportar a ese espíritu que ahora están haciendo, tiene hambre, no lo sabe, pero va a dedicarse a algo que no va a tener cuerpo, que a veces estará en una soledad absoluta rodeado de gente, que la gente que le quiere le dirá, ya, pero tendrás que hacer otra cosa, tendrás que hacer arquitectura, tendrás que ganar dinero, tendrás que vivir de algo, y el arte por ahí pululando? ¿Qué le dices? Estás con un muchacho de estos que está a punto de lanzarse al cosmos y estás delante tuya. ¿Habría alguna palabra? ¿Podrías mirar ese Juan Cuenca joven que se iniciaba?
Yo creo que siempre he pensado que esto tiene algo de accidental, ¿eh? Qué precioso. Tiene mucho de accidental. O sea que los jóvenes, todos, estamos en el mundo y nos acercamos a una cosa o nos acercamos a otra. Pero decidir a qué te vas a dedicar, eso ya es un paso muy, muy importante, pero además indefinido, no se sabe por qué. He tenido yo esta última semana 2 charlas con 2 personas curiosas, un médico y otro que era, me pareció, economista. El economista fue ayer, pero bueno, y el médico ahora 3 días. El médico dice que a él le hubiera gustado ser artista, pero era médico. Entonces tiene una colección, una pequeña colección en su casa, porque le venía de que su abuelo o bisabuelo era escultor. Escultor, en fin, con obra en Madrid, y yo creo que tenía cierto prestigio, ¿no? Y entonces él visitaba su taller y tal, dice, pero que luego me hice médico y ya estoy aquí. Y lo único que hago es, pues bueno, contemplar la pequeña colección que tengo en mi casa. Pero a mí me hubiera gustado ser artista. O sea que este hombre, por accidente, estudia medicina y se queda ahí. Ese es uno. Y el de ayer era uno que se acercó a mí, estaba viendo yo la exposición de Rafael Laos, que hay ahora en Córdoba. Y este hombre, tenía ganas de conocerlo, tuve una charleta con él y tal. Y dice, es que yo soy pintor. Digo, anda, yo no sabía eso. Y dice, bueno, soy pintor. Tú le dijiste, yo también. Yo también. Tenía que haber dicho eso, sí. Y entonces este hombre dice, pero a mí lo que me gusta es pintar, así que soy pintor. Dice, vivo mal que bien, vendo cosas y voy subsistiendo, pero no me gusta la carrera que he estudiado y soy pintor. O sea que seguramente tendría dinerito de su padre o de tal y se sostenía. También es accidental, que tener un padre que te dé dinero. Claro. Todo esto está lleno de... Pero eso te digo que tú preguntas, bueno, ¿y cómo uno se mete en esto? Accidentalmente. Hay mucha gente que podía ser artista y no es, y ha derivado por otro sitio. Pues Juan, ya que antes te pregunté por Equipo 57, te pregunté o sea, te hablaba de Equipo 57 y se me escapó porque no quería, pero ¿cuánto pesa Equipo 57? Juan Cuenca, el del Equipo 57. Sí. ¿Qué presencia hay aquí? ¿Cómo miras atrás? ¿Cómo ese atrás y el hoy se funden en el trabajo? ¿Dónde tienes que romper lazos? Bueno, yo en el Equipo 57 encontré algo que hay que apreciar, que es el amor al trabajo, el no parar. O sea, el equipo era un fenómeno muy curioso, inédito, totalmente, y que consistía en ir todos los días al taller y ponerse a hacer cosas, todo. No siempre, porque las circunstancias económicas y todo eso pues imposibilitaba que estuviéramos todos juntos. Entonces lo hacíamos por correspondencia, incluso enviamos bocetos por correo y luego venían de vuelta, no sé cuánto, y se iba progresando. Pero era 5 personas detrás de un objetivo. Entonces tú te levantas y vas allí y sigues con ese objetivo, descubres cosas, el otro las mira. Pues está muy bien, pues yo voy y sigue, y entre todos, por eso era un equipo, era anónimo, ¿no? Porque ¿quién se atribuye una obra? Si eso está contaminado por lo que dice el otro y lo que el otro ha aportado, y el tú estás haciendo un boceto y lo coge otro y termina un cuadro, eso no se puede saber, por lo tanto, decididamente el equipo no tiene nombre de personas, sino que es Equipo 57. Equipo, que no es grupo.
porque hay otros que son grupos, que se agrupan para hacer una labor la que sea, ¿no? El equipo no es un grupo, es un equipo, como un equipo de fútbol. ¿Quién mete los goles? Pues mira, cualquiera sabe. Al final hay un fenómeno que lo mete, pero se le ha pasado la pelota el otro que hay allí. En eso consiste el fútbol, pues de eso el invento del Barcelona en los tiempos, pues inventó eso de que todos eran todo. Uno solo. Y ahora estás solo, haces el mismo proceso de llegar al estudio todo el tiempo. Claro. Pero no compartes. Claro, es que el equipo tenía esa ventaja. Hombre, yo del equipo me salvé porque yo era estudiante de arquitectura y tenía mis salidas también por la arquitectura. Pero los demás, excepto Agustín Ibarrola, que ya retomó toda su historia, los demás se quedaron un poquito temblando, ¿no? Porque, claro, el hábito de tener compañeros y sobre todo estar en el mismo objeto, eso es una cosa muy fuerte. Por eso nosotros nunca nos separamos de nada, ni nos peleamos. Porque, claro, era un interés común. Y eso. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo lo haces? Bueno, pues con la dinámica, que eso sí lo he heredado, y la dinámica de seguir indagando, porque eso es otra cosa, es importante, la indagación, la actitud indagadora, de crear, de hacer cosas nuevas, de tener un proyecto y realizarlo. Ese dinamismo, eso es lo que uno hereda, ¿no? Y eso lo hemos heredado todos, ¿no? Todos los del equipo. Yo podría preguntarte, Juan, por finalizar en algún terreno y sobre todo por si alguno de los amigos que han venido hoy quieren hacer esa pregunta que siempre pensaron en hacer a Juan Cuenca y nunca la hicieron. Y hoy te tienen tan cerca. Pues ¿puedo preguntarte por descubrimientos y fracasos en este proceso como creador? Yo diría que no. Que no te pregunte, o que no ha habido fracaso Ahí eso me gusta. Pero lo tenías a tu lado. Pero es que no sé yo la pregunta esa cómo contestarte, porque tampoco la entiendo muy bien. O sea, como autor, ¿te llevas un descubrimiento en tu trabajo? Es decir, esto ha venido conmigo. Sí. Y fracasos de líneas que no siguieron, caminos que no transitaste. Ya. ¿Podrías mirar en esa dirección? No, me cuesta trabajo eso, porque esa dinámica que te digo del trabajo te impide, ¿no? O sea, esa dinámica te invita a seguir. Movimiento constante, ¿no? Movimiento constante. Sí. Por lo menos eso es lo que digo ahora, no sé mañana. ¿Veis? Acabado en el punto donde empezamos, porque mañana espera más. Y eso